Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias. Amén, hermanos. Dios les bendiga a todos. Me alegro mucho de verles. Bueno, Alberto preguntaba quiénes habían venido en guagua. Yo vine en avión. Así que bueno, parece mentira, ¿no? Alberto me recordaba que hacía pues casi un año, ¿no?, que no estaba por aquí por Fuerteventura. Pero bueno, a veces la agenda no entran más compromisos, ¿no? Quiero decirles que todavía a esta hora me quedan 6 países por visitar, de aquí a fin de año. Cuando yo me vaya de aquí, Dios mediante, el día lunes, el martes, temprano a la mañana, me voy a Alicante hasta el día jueves. El domingo nos vamos a Estados Unidos durante 17 días. Vengo el día 17 a Madrid, de madrugada por la noche. Llego a Tenerife pues el 17 y 18, y el día siguiente, 19, me tengo que ir a predicar a Madrid, viernes, sábado y domingo, 19, 20, 21. Termina ese compromiso, me vengo a Tenerife otra vez, y a los pocos días me voy a Colombia. Estaré en Colombia a partir del día 6 o 7 de octubre, termino en Colombia, y esa noche viajo a Lima, a Perú. Estaré predicando allí en Perú. Termino en Perú esa noche y viajo rumbo a Montevideo, a Uruguay, donde también estaré. Regresaré el día 17 de septiembre, de octubre. De octubre, y a los pocos días me tengo que ir a Italia, a compartir allí a una iglesia que hace años que vamos siempre al aniversario. Regresamos a Italia y a los 3 días nos vamos a Israel. Y estaremos parte de noviembre, parte de diciembre en Israel. Y esto es lo que hay. Y no hay marcha atrás. Es que es lo que toca, ¿no? Y siempre le pedimos al Señor porque nos dé mucha fortaleza. Porque con todo esto de los viajes y los cambios horarios y las comidas y todo esto, a veces me ha pasado, no siempre, ¿no?, pero a veces me ha pasado que me despierto y pienso así, digo, ¿el baño estaba para allá o estaba para acá? Porque una vez me contaron que un pastor, de tanto viajar, estaba trastocado. Él dormía en paños menores porque hacía mucho calor, y abrió la puerta de la habitación pensando que iba al baño y se encontró de repente en el pasillo del hotel. Y se le cerró la puerta. Y el hombre estaba muy mal del estómago, y esto es verdad, no es un chiste, es verdad. El hombre estaba muy mal del estómago por el cambio de aguas y de comidas que a veces nos afecta, y el hombre no aguantaba más. Y el pobrecito decía, ¿qué hago? Y en el final del pasillo había ¿saben esos ceniceros altos que hay así, ¿no? Son así altos, ¿no? Y el hombre no daba más, el hombre estaba pasándolo muy mal, y el hombre se sentó ahí y bueno, dejó ahí el regalito, ¿no? Entonces, pero ahora ¿cómo entro en la habitación? Si es que no tengo la llave, y era de madrugada. Entonces se acordó de que a lo mejor llamando al ascensor podía comunicarse con la recepción, y efectivamente había un botón y pidió, mire que soy que estoy durmiendo en la habitación número tal y me ha pasado esto. Dice, señor, no hace falta que nos dé muchas explicaciones porque le hemos visto todo por las cámaras del pasillo. Lo vieron todo, ¿no? Así que, y a veces me ha pasado eso, ¿no? Me pasó 3 o 4 veces muy claramente despertarme y no saber dónde estoy, ¿no? No saber si el baño estaba a un lado o estaba a otro. Pero la alegría de ver cómo el Señor ha bendecido la obra, eso no te lo quita nadie. La verdad que es una bendición, y quiero que ustedes tengan ese agradecimiento, esa gratitud permanente en sus corazones, ¿no? Que tu iglesia no es solamente lo que tú ves, no es solamente el local en el que te congregas, sea aquí o sea en Puerto del Rosario, sino que el Señor le ha dado un crecimiento a la obra de una forma increíble, y lo ha hecho el Señor, porque la Biblia dice que uno puede sembrar, el otro después puede venir a regar, pero el crecimiento quien lo da es Dios. Si Dios no da el crecimiento, de nada sirven los campamentos, los congresos, las actividades, los viajes, no sirven de nada, porque el que da el crecimiento es el Señor, ¿verdad? Y cuando el Señor da crecimiento a su obra, pues es porque seguramente estará contento con la obra que se está llevando a cabo, ¿no? Prueba de ello, de este crecimiento, es que el pastor, nuestro hermano Rey, está ahora mismo en Bruselas, ¿no?
donde está la cabeza de la víbora, ¿no? Donde está el gobierno europeo, del cual salen pues muchas leyes que algunas son buenas, otras no son tan buenas, ¿verdad? Y allí tenemos una congregación y creo que parte de los hermanos de esa congregación han estado hace poquito aquí en Fuerteventura y me imagino lo que habrán sufrido, porque la ola de calor que ustedes tenían aquí, yo estaba en la península, justamente yo estaba en Galicia y a mí no me cogió la ola de calor, pero después cuando viajé hacia el sur de España, pues me cogieron temperaturas de 45, de 46, de 47 grados y el calor se fue para Galicia. Y estos hermanos me han dicho que en Bélgica tienen que tomar muchas pastillas de vitamina D, porque como no ven el sol nunca, digo, sí, pues toma sol, ahora te lo vas a llevar todo ahora entero, ¿no? Ah, antes que me olvide, hermana, lo de tu coche ya está arreglado. Sí, yo llamé ahora a Estados Unidos y ya después te pongo en contacto. Son unos hermanos que me han dicho que van a ir al Congreso de Estados Unidos. Es la primera vez que hacemos este tipo de congresos. Llevamos años haciendo congresos en muchas partes, pero el Señor ha puesto en mi corazón hacer por primera vez un congreso, digamos, internacional, donde puedan juntarse todos los hermanos que puedan. Yo sé que en este momento, por ejemplo, en los Estados Unidos hay una situación muy, muy delicada y es con el tema de la inmigración. La policía incluso ha estado esperando a creyentes fuera de la iglesia, en los aparcamientos, para llevar los detenidos, a los indocumentados, a los que no tenían papeles. Han ido a los restaurantes, han ido a las cafeterías y los hermanos, algunos tienen miedo, ¿no?, de ser deportados. Habíamos hablado el año pasado de hacer este congreso y los hermanos que no pudieran viajar en avión, porque les iban a pedir la documentación en los aeropuertos, pues que fueran por carretera. Pero nos hemos enterado de que la policía está haciendo controles en la carretera y también está deteniendo y deportando a hermanos de Colombia, de Perú, de Argentina, de Venezuela, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aún así, a pesar del temor que hay, ya estamos pensando en trasladarnos a otro local, porque la iglesia bautista, que tiene unas instalaciones en aquel lugar espectaculares, tiene varios salones en un mismo edificio. Ellos alquilan todo, las cámaras, el equipo de sonido, los instrumentos. Y entonces dijimos que en cuanto llegáramos a la cifra de 600 inscritos, pues tendríamos que trasladarnos al salón de al lado, porque ya no cabe la gente. Entonces ya esta semana vamos a alquilar el salón de al lado, que tiene capacidad para 1.500 personas, porque creemos que antes de fin de año se va a llenar todo este cupo, ¿no? Yo sé que es muy complicado, sé que vale dinero, sé todo eso, pero si ustedes oran al Señor y le piden al Señor que te sorprenda para que puedas ir a ese congreso internacional del año que viene en Estados Unidos en el mes de marzo, yo estoy seguro que te puedes llevar una agradable sorpresa. Amén, hermanos. Estoy plenamente convencido. Mira, el otro día yo estaba en casa y me llaman de Estados Unidos y me dicen, hay una hermana en Estados Unidos que ha mandado una ofrenda para tal persona. Y digo, ok, bueno, pues yo se lo comunico. Y una hermana de Estados Unidos le mandó a un hermano $5,000. Y a la semana siguiente mandó otra ofrenda de $5,000 para otra familia que querían ir a Estados Unidos y no tenían dinero, pero estaban orando y el Señor les sorprendió. Entonces, oye, ¿quién te dice a ti que el Señor no toca el corazón de esta hermana y te manda a ti otros $5,000? ¿Entiendes? Yo te voy a decir lo que yo he hecho durante 45 años de mi vida y a mí personalmente me ha funcionado. Yo jamás pido dinero a nadie en público, ni en privado, ni nada, jamás. Yo lo que hago, cuando tengo una necesidad, yo te digo lo que yo hago, no es que tengas que hacerlo exactamente igual, ¿vale? Yo voy a mi habitación, cierro la puerta, me pongo de rodillas, le pido al Señor, le presento mi necesidad, digo amén y ya está. Y el Señor así me ha suplido pues todo lo que he necesitado en estos últimos 45 años que llevo sirviendo al Señor a tiempo completo. El Señor nos ha bendecido y hemos visto, como decía al principio, cómo el Señor le ha dado crecimiento a la obra. Una de las cosas que yo le digo a todos los miembros de nuestro ministerio es que amplíen la visión. Si tú ahora mismo puedes ir a muchas partes del mundo y encontrarte hermanos nuestros, jóvenes, familias enteras, congregaciones. Mira, qué curioso que aquí en Fuerteventura tenemos no una, sino dos congregaciones, ¿no? Qué bonito que en esta isla pues hay dos lugares donde se predica la palabra de Dios, donde no venimos a ver el hombre, ni a perder el tiempo, ni a ver un show, ni un espectáculo, sino venimos a escuchar la palabra de Dios, ¿eh? Y eso es la pura realidad.
Pero en la ciudad del pecado, que la llaman así, la ciudad del pecado, es una ciudad que se creó, se diseñó para que la gente fuera allí, hicieran lo que no se atreven o no pueden hacer en su ciudad. Allí hacen de todo, no te puedes imaginar lo que es aquello, es Sodoma y Gomorra, multiplicado por 20, y es la ciudad de Las Vegas. Y ahí fue el primer lugar de Estados Unidos donde abrimos una iglesia. Y ya se han trasladado los hermanos varias veces de local, porque no caben, y gracias al Señor allí tenemos una iglesia. Hay otra ciudad que es la ciudad de la promiscuidad, del libertinaje, de la homosexualidad, del orgullo gay a nivel mundial, como es la ciudad de San Francisco. Y allí tenemos otra congregación. Fíjate, en Bruselas, un centro neurálgico de poder y unas fuerzas espirituales terribles que hay allí, allí también tenemos una congregación. Es decir, que el Señor ha estado haciendo cosas realmente tremendas. Y por ejemplo, la finca que el Señor nos permitió comprar el año pasado en Alicante, es increíble la cantidad de cientos, hablo ya de cientos de personas que han ido a celebrar sus congresos, sus retiros, sus convenciones. Por ejemplo, ahora las mujeres nuestras de nuestro ministerio van a tener un congreso ahora en el mes de octubre. La semana pasada había una iglesia de Asambleas de Dios que hicieron un congreso de varones. La próxima semana, el lunes, va a ir una iglesia bautista con toda su congregación para hacer su congreso también en la finca. Es decir, quiero que tengan primeramente gratitud en el corazón, pero en segundo lugar que sepas que este ministerio no está solamente en tu congregación, en tu isla, sino que está en muchas partes, y todo esto es producto del amor y de la gracia del Señor. Porque no es que seamos mejores que nadie, ni mucho menos, sino que simplemente Dios es fiel y Dios es galardonador de los que le buscan. Y Dios ha suplido hasta el día de hoy todas y cada una de las necesidades de su reino y de su obra. No debemos ni un centavo absolutamente a nadie. No tenemos demasiadas propiedades, pero las que tenemos, gracias al Señor, se han podido comprar, no se le debe dinero a nadie. Y yo me alegro mucho, aunque para mí es una sorpresa ver a tanta gente esta tarde, porque a mí me dijo Alberto que era una reunión para servidores. Entonces yo digo, bueno, pues le voy a decir a Alberto que pongamos así un circulito, en plan informal, y tendremos una reunión, no sé, con 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Pero no imaginé que en Fuerteventura hubieran tantos servidores y servidoras, de lo cual me alegro muchísimo. Pero estaba pensando en esto de servidores y servidoras y quisiera hacerles una pregunta. ¿De dónde viene la palabra servidores? Viene de servir. ¿Y quiénes eran los que servían en los tiempos de la Biblia? Los esclavos, los siervos. Los que no eran esclavos no tenían ninguna obligación de servir a los demás. En aquella época, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los siervos, los esclavos, no tenían derechos. La primera vez en la historia de la humanidad que se escribió derechos a favor de los siervos o de los esclavos fue en la ley de Moisés. La Biblia nos enseña que cada 7 años, también en el año de jubileo, los esclavos hebreos, los esclavos judíos, tenían que ser puestos en libertad. Y hay un pasaje que os quiero leer en esta tarde, que se encuentra en Jeremías. Vengan conmigo si quieren. En el libro de Jeremías, el capítulo 34, fijaros qué terrible que ellos que sabían esta ley de dejar en libertad a los esclavos hebreos, el rey Sedequías, que fue el último rey que gobernó, que reinó en Jerusalén hasta que Jerusalén cae en manos del rey Nabucodonosor, pues fíjense lo que pasa. Es una historia muy curiosa. Jeremías 34, 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después de que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarles libertad. Que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, es decir, a los servidores. Que los dejasen libres a los hebreos y hebreas, y que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron
y los dejaron. Pero después se arrepintieron. Primero obedecen, luego se arrepienten y dicen no. Hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciéndole: así dice Jehová, el Dios de Israel: yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Vosotros os habéis hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habéis hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habéis dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por tanto, así ha dicho el Señor: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice el Señor, a la espada, a la pestilencia y al hambre. Y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en 2 partes el becerro y pasando por en medio de ellas. Y podríamos seguir hasta el resto del pasaje. Pero fíjate cómo ratificaron el pacto. Tal vez para nosotros esto no nos diga nada, pero cuando alguien quería hacer un pacto firme, serio, que permaneciera en el tiempo, se cogía un animal y se partía a la mitad. No simplemente se mataba, se degollaba y posteriormente se ponía sobre un altar de piedras, sino que se partía a la mitad, una parte a un lado, la otra parte a otro lado, se presentaban en sacrificio, y la persona que hacía ese pacto pasaba por en medio de las 2 partes divididas. De una forma simbólica estaba diciendo, sin palabras, era la costumbre de la época, ¿vale? Si yo no cumplo el pacto, que mi vida sea partida como estos animales han sido partidos en este momento en 2. Esto ya lo vemos que Abraham lo hizo en su época, y ahora vemos que Jeremías hace referencia a un pacto donde se han dividido en 2 los becerros, se han partido en 2, para que quede constancia de lo que le va a pasar espiritualmente hablando a la persona que quebrante el pacto. Es decir, era algo muy serio. Yo sé que hoy en día la palabra pues no tiene mucho peso, pero en aquellos tiempos la palabra tenía un peso tremendo. Y se hacía un pacto basado en la palabra. Y para ratificar dicho pacto público, se partía un animal en 2, como recién acabo de decir, para que quedara constancia de que el que lo ofrecía iba en serio. ¿Qué es lo que habían prometido a Dios hacer? Y de hecho lo hicieron. Poner en libertad a los esclavos después de 7 años de duro trabajo. ¿Vale? Es curioso, ¿por qué a los 7 años? ¿Por qué no a los 10 o a los 15 o a los 4? Bueno, dicen los expertos que cada 7 años, no sé si todavía nos sigue pasando a algunos de nosotros esto, pero dicen los expertos que cada 7 años todas las células de nuestro cuerpo se renuevan y tenemos como un cuerpo nuevo. Es como un empezar de nuevo. Bueno, yo creo que hay una edad en la que ya por muchos años que cumplas, querido, ya te quedas con el que tienes, ¿viste? Pero yo creo que hay hasta una cierta edad que efectivamente cada 7 años hay una renovación celular y hay como un empezar de nuevo. Eso es lo que ocurría. El Señor dijo, cada 7 años se perdonan las deudas. De ahí viene el famoso Padre nuestro, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Se perdonaban las deudas, se ponían en libertad a los esclavos. En el caso de que alguien hubiera tenido que vender su propiedad para poder pagar una deuda o lo que fuera, se le devolvía. Es decir, era como un renacimiento de la nación. Esto impedía que los ricos cada vez fueran más ricos y que los pobres cada vez se fueran endeudando más. Era como darle una oportunidad a todo el mundo por igual, de tal manera que cada 7 y cada 70 años es el año de la libertad y empezamos todos de cero.
Claro, una persona que a lo mejor tenía 30 o 40 esclavos, esos esclavos le lavaban la casa, esos esclavos le ordeñaban las ovejas, le atendían el campo, etcétera, etcétera. Empezaba de cero, ya no tenía mano de obra, tenía que empezar de cero, ¿verdad? Y al mismo tiempo se le daba a los esclavos la oportunidad de empezar una vida nueva. Esto fue una revolución en su época. En ningún pueblo se enseñaba esto. El que era esclavo en la época de los babilónicos, de los medos persas, de los griegos, de los romanos, te morías como esclavo y no había ninguna posibilidad. Pero sin embargo, en el pueblo de Dios siempre hay una posibilidad para empezar de cero. Amén, hermanos. De hecho, esta congregación, y también, como no, la de Puerto de Rosario, es una demostración de cómo Dios da oportunidades a aquellos que quieren empezar de nuevo y que van en serio con el Señor. Amén, hermanos. Ahora bien, parece ser como que pensaron y dijeron, no, hemos cometido un error. Vamos otra vez a prender a nuestros esclavos y a volver a sujetarlos al yugo de esclavitud. Bueno, es que ese es el espíritu del faraón. El faraón, dice la Biblia, que dejó libres a los israelitas cuando en la última plaga murió el primogénito, el heredero al trono, pero después de que se han ido, arma a sus soldados y va detrás de ellos para volver a llevarlos otra vez cautivos a Egipto y esclavizarlos nuevamente. Es como un espíritu, ¿no?, que salta de generación en generación cada cierto tiempo y quiere volver otra vez a esclavizar a la gente. Y estamos viendo en el mundo espiritual todo lo que en la Biblia vemos en el mundo natural. Vemos que hoy en día hay más esclavos que nunca. Tal vez no son esclavos de un faraón ni de un rey, pero son esclavos de un sistema, de muchas cosas, del materialismo, del amor al dinero, en fin, de tantas y tantas cosas que podríamos enumerar. Ahora, lo que ocurrió es que por retractarse en la decisión de poner en práctica la palabra, de obedecer al Señor, las consecuencias fueron terribles. El Señor les dijo, mira, ustedes no han querido poner en libertad a esta gente, que ustedes no son los propietarios, pero quieren ser los propietarios, los amos de ellos hasta la muerte. Por lo tanto, yo lo que voy a traer es libertad, pero que venga la peste, que venga el hambre, que venga la destrucción, que venga la aniquilación total de esta ciudad. Ahora, esto que estamos leyendo en esta tarde sucedió en tiempos del rey Sedequías. Claro, yo no me sé todos los nombres, tampoco me lo he propuesto, ¿no? Pero no me sé todos los nombres de los reyes, tanto del norte como del sur, ¿verdad? Los que eran de Judá o los que eran de Israel. Pero en la lista de los reyes, el primero fue Saúl y el último fue Sedequías. A este Sedequías, Jeremías le dijo, mira, o te arrepientes y obedeces al Señor, o las consecuencias para tu vida y para tu reino van a ser catastróficas. Lo que tienes que hacer es primeramente arrepentirte, dejarte de escudarte en la excusa de que como en Jerusalén tenemos el templo de Jerusalén, donde supuestamente Dios habita, no nos va a pasar absolutamente nada. Es decir, se endiosó, se creyó que ya no era vulnerable a las consecuencias del pecado. Y yo llevo varias semanas hablando, no sé si algunos han visto los mensajes que yo he dado en internet, creo que sería bueno de vez en cuando. Hay 2 capítulos, de hecho ahora acabamos de grabar el devocional, se puede decir, ¿no? Acabo de grabar el devocional 1000 que me ha pedido Alberto que se lo grabara, y he hecho referencia a 2 capítulos que yo le he pedido a los hermanos en Tenerife y a todos los que nos ven, que como mínimo, una vez a la semana, por lo menos hasta fin de año, deberíamos de leer el capítulo 28 de Deuteronomio. Y aprovecho la oportunidad para pedírselo también a ustedes. Por lo menos hasta el 31 de diciembre, pido que todos los hermanos del Centro Evangélico Vida Nueva, en Fuerteventura, en Tenerife o donde sea, lean Deuteronomio capítulo 28. Hay 2 divisiones claramente que se ven de entrada nada más empezar a leer el capítulo. Los primeros 14 versículos hablan acerca de las bendiciones que vienen simplemente, subrayo lo de simplemente, por obedecer a Dios. No tienes ni que buscarlas ni pedirlas. Te van a encontrar, dice la Biblia. ¿O es que acaso no encontró el Señor a David en las montañas? ¿O es que acaso no encontró el Señor tantas personas de la Biblia que si no fuera por el Señor nunca hubiéramos sabido nada de ellos, pero que por ser gente obediente y sujeta a la palabra, el Señor los encontró y los bendijo? Pues exactamente igual ocurre hoy en día. Cuando una persona obedece al Señor,
La bendición te encuentra. Tú no tienes que ir detrás de la bendición va detrás de ti. Nos dice el Salmo 23 que el bien es la verajá en hebreo, es la bendición. El bien, la bendición y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Así que no tienes que estar afanado ni buscando esto, buscando lo otro. Tenemos que saber lo que hay que buscar y lo que no hay que buscar. Lo que hay es que buscar es el reino de Dios y su justicia. Es decir, poner a Dios en primer lugar en el matrimonio, en el ministerio, en el negocio, en los estudios, en mi vida. Tú lo buscas, te lo propones y todo lo demás te vendrá por añadidura. Además que es una ley que es así, funciona aquí y en cualquier parte del mundo, en cualquier época. Pero ese capítulo, que contiene 14 versículos como resultados de la obediencia, contiene 54 versículos, mucho más del doble, sobre las consecuencias que pueden venir a un pastor, a una iglesia, a un país, a una familia, por no querer obedecer a Dios. Y he leído este capítulo docenas de veces, pero el otro día, concretamente el día jueves, leí la segunda parte en el culto y la verdad es que me estaban temblando las piernas. Porque lo que leemos ahí, como uno tenga un mínimo de temor de Dios, te sacude el alma y la conciencia de una manera tan espectacular que dices, Dios mío, o me pongo las pilas y voy en serio contigo, o todo lo que haga no sirve absolutamente para nada. La Biblia habla de enfermedades malignas en la piel, enfermedades mentales, como por ejemplo dice la locura. La Biblia habla de cosechas que no van a ser productivas. La Biblia habla de animales que se van a morir así de repente. La Biblia habla como consecuencias del pecado de un cambio en la climatología, que lo estamos viendo. La Biblia habla, por ejemplo, de que en ningún lugar al que llegaran iban a poder vivir en paz. Es decir, da igual el país al que vayas a vivir, da igual, como estés en desobediencia. Dice que cuando es de día vas a estar deseando que llegue la noche. Y cuando es de noche estás deseando que llegue el día. Dice que tendrás siempre temor, tristeza, comezón, serás oprimido, serás robado, palparás al mediodía como palpa el ciego porque no tendrás visión espiritual y vas a darte cuenta que trabajas y trabajas y trabajas y no te llega nunca. Y por más que trabajes, siempre estás igual o peor. Es como si echaras el dinero en un saco roto. Por mucho que eches, si el saco está roto, se va a seguir escapando. A los agricultores les decía el Señor, si no me obedecen, vais a sembrar mucho y a recoger poco. A los ganaderos les decían, las ovejas y las vacas que estás criando, las estás criando tú, pero serán de otro. Y a los que estaban recién casados les decía el Señor, te casarás con esposa, pero no te acostarás con ella, se acostará otro. Y así va pasaje tras pasaje, versículo tras versículo, hablando de cosas terribles. Por ejemplo, fíjate, habla de un hongo, que la Biblia lo llama aquí en el verso 22, añublo, que eso se descubrió no hace mucho tiempo. El añublo es un hongo que afecta a todos los cereales. Es decir, las cosechas se iban a echar a perder. Todo iba a ser afectado, la agricultura, la economía, las familias, el clima, absolutamente todo. Y dice la Biblia que en vez de tú prestar, tendrías que vivir siempre pidiendo dinero a los demás. Yo digo, ¿cuántas cosas se podrían haber evitado en nuestros países o en nuestras vidas incluso si nos hubiéramos limitado única y exclusivamente a obedecer a Dios? Si tú entras dentro de este grupo de servidores, lo primero que tienes que tener en cuenta es que el servidor no está para servirse a sí mismo, sino para servir a los demás. Hace tiempo escuché una frase que decía, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Es interesante notar que cuando uno va a la palabra de Dios hay miles de personajes, miles, hombres, mujeres, unos tienen unas características, otros tienen otras, pero los buenos, los personajes buenos tienen como un denominador en común. Sí, ya sé que algunos dirán, pero bueno, ¿qué tiene que ver Noé con Abraham? Aparentemente nada, pero en los dos hay una característica fundamental, hay un pilar fundamental, y es que los dos eran obedientes. Sí, uno tuvo que obedecer al dejarlo todo, salir de su casa y de su tierra y parentela, pero el otro tuvo que obedecer a Dios construyendo un barco en medio del desierto de 150 metros de largo, sin haber llovido jamás en la historia de la humanidad. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, Moisés con David o con Daniel? Aparentemente nada.
No se conocieron entre sí, no eran personajes contemporáneos, pero si te fijas en sus vidas, todos ellos eran obedientes a Dios. Ahora, si tú quieres ser un buen servidor de Dios, le tienes que pedir al Señor que el espíritu de rebeldía desaparezca completamente de tu vida. Porque jamás serás bendecido, usado y prosperado si tú eres un rebelde. Nunca. No siempre vamos a entender las órdenes de Dios. Incluso, permíteme decirte algo, en la madurez que se supone que hay en este salón esta tarde, a lo mejor ni siquiera estarás de acuerdo con Dios en lo que te está pidiendo. Y podrás incluso tener hasta la tentación de quejarte y decir, ¿y yo por qué? ¿Y aquella? ¿Y aquel? Imagínate cuando el Señor le dice a Abraham, tienes que sacrificarme a tu hijo, a tu único hijo, al que tú amas. A ver, por lo que me estás diciendo, mi único hijo no, tengo dos. Y amo a los dos. Y le dice el Señor, tienes que sacrificar a Isaac. ¿Y por qué no a Ismael? ¿Y por qué tengo que salir de mi tierra y de mi parentela y dejarlo todo? ¿Por qué? ¿Y por qué tengo que sacrificar a mi hija? ¿Y por qué? Nunca, jamás vas a ver a Abraham cuestionando las órdenes de Dios. Pero siempre lo vas a ver obedeciendo al Señor. Aunque seguramente como ser humano, pienso yo, había momentos en los que decía, menudas proveitas me estás mandando, ¿no? Pero nunca lo vemos con una mala actitud. Porque no solamente el Señor se fija en nuestras acciones, sino en nuestra actitud. Porque podemos hacer muchas cosas, pero ¿por qué las estás haciendo? ¿Para llamar la atención? ¿Para ocultar tal vez un trauma que tienes? ¿Para ocultar tal vez un complejo y haciendo cosas te olvidas de tu complejo, de tu problema familiar o económico? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Una vez le pregunté un día a un pastor, oye, ¿tú por qué predicas eso? ¿Por qué haces esas cosas? ¿Por qué enseñas esas cosas? Y me dijo, sinceramente, en el fondo no sé por qué lo hago, como todo el mundo lo hace. Digo, ya. Es que me funciona, me dijo. Ya, hay muchas cosas que funcionan y no necesariamente vienen del corazón de Dios, ¿verdad? Ahora, es interesante notar que cuando uno va a la palabra de Dios se encuentra grandes personajes, grandes hombres de Dios con ministerio, diríamos hoy en día, que también cayeron en la tentación de desobedecer a Dios. Y miren, por ejemplo, el personaje de Jonás. ¿Han leído el libro de Jonás? Espectacular, libro maravilloso. Yo me propuse una vez estudiarlo leyéndolo todo en hebreo, porque hay cosas que ves en hebreo que no se lograron traducir tal vez adecuadamente en nuestra lengua, ¿no? Y una de las cosas que me llamó mucho la atención del libro de Jonás es que la tormenta no afectó a todos los barcos de alta mar, sino solamente al barco, alrededor del barco de Jonás. Es decir, él estaba en el Mediterráneo, Jope está en el Mediterráneo. Y él venía de Jope, donde nace o muere el Mediterráneo, según como lo mires, y él venía rumbo a España. Tarsis está en España, es un pueblo de la provincia de Huelva, en Andalucía. Y hay muchos barcos que transitaban el Mediterráneo, unos iban, unos venían, unos llevaban vino, otros llevaban mercancía, de la índole que fuera. Y lo que nos da a entender el libro es que los marineros miraban a los otros barcos y el mar estaba en calma total y absoluta, pero el barco de ellos no paraba de moverse y había una tempestad alrededor del barco de ellos, y entonces dijeron, ¿pero qué está pasando aquí? Esto nunca lo hemos visto. Cuando hay tormenta, y tormentan todo el mar, no en un trocito y a 20 metros, no. Y por eso clamaron a sus dioses y le dijeron a este hombre, ¿pero tú quién eres? Y le dice, yo soy un profeta del Dios Altísimo y el culpable de esta tormenta soy yo. Es decir, que nosotros podemos transmitir tormenta o podemos transmitir paz a la gente. La Biblia dice, si alguien nos recibe en su casa, vuestra paz, no dice la mía, dice la de ustedes, vuestra paz reposará sobre esa casa. Podemos transmitir paz a la gente o podemos transmitir la tormenta que llevamos por dentro. Y Jonás, como estaba en tormenta, como estaba en desorden, como estaba en desobediencia, pues entró a ese barco y contagió a todos los que estaban en el barco, el ambiente, con su tormenta personal. Y la Biblia nos enseña que fue capaz incluso hasta de dormir en medio de la tormenta. Pero hay dos ejemplos en la Biblia de gente que se quedó dormido en la tormenta. Uno el de Cristo y otro el de Jonás. Pero uno estaba bajo la voluntad del Padre y otro estaba en rebeldía contra el Padre, contra Dios. Pero incluso fue capaz de decir algo que es un disparate. Y yo digo, pero este hombre está loco. ¿Tú te has percatado de lo que estás diciendo? Mire, tíreme por la borda y se acaba el problema. ¿Cómo él sabía que el problema era él?
Bueno, si algo tenía de bueno Jonás es que no le echaba la culpa a nadie. Lo bueno de Jonás es que decía, no, el culpable soy yo. Porque tú sabes que en las iglesias siempre dicen, no, es que yo soy así porque resulta que un día el hermano, la hermana, eso se llama proyección, ¿no? Pero en el caso de Jonás, si algo positivo tenía, es que él decía, no, el culpable soy yo. Su vida se convirtió en una tormenta, ¿pero por qué? Porque era un desobediente. Porque no le gustaba el llamado de Dios para su vida. No quería ir a donde Dios le estaba mandando. Él quería quedarse en su tierra, él quería quedarse allí en su país. No quería irse a Nínive. ¿A qué? A que se arrepientan y luego encima tú los perdones. Se enfadaba con Dios y perdonaba a los pecadores, ¿no? Qué evangelista tan raro. Se convirtió toda una ciudad. Eso no le pasó ni a Pablo, ni al mismísimo Señor Jesucristo. Y digo esto con todo respeto. Se le convirtió una ciudad entera, pero a Jonás sí se le convirtió una ciudad entera. Y sin embargo se enfadó con Dios, porque sabía que Dios es misericordioso y perdonador. Pero como un profeta de Dios, como un siervo de Dios, puede entrar en un periodo de desobediencia, de rebeldía contra Dios. Bueno, hermano, es que no estamos vacunados contra la rebeldía ni la desobediencia. Es un virus que nos puede afectar a todos en cualquier momento. Y yo no soy partidario ni estoy de acuerdo con los que dicen, bueno, es que los jóvenes son rebeldes porque son jóvenes. No. Yo veo en la Biblia gente joven, más comprometida a veces que gente adulta y con más luces y más discernimiento espiritual que el mismísimo sacerdote Elí. Y ahí había un niño de 8, 9, 10, 12 años que tenía mucho más sensibilidad espiritual que un sacerdote profesional de la religión del judaísmo en aquella época. Por lo tanto, no asociemos rebeldía con adolescencia o con juventud. Puede ser en algunos casos, pero no necesariamente. Yo creo que en nuestras vidas la rebeldía, la desobediencia, tiene que ser desterrada definitivamente. ¿Cuáles son las consecuencias de la vida de Sedequías, el último rey de Jerusalén? Aquel que le dijo el profeta Jeremías, arrepiéntete, que vas mal encaminado. No se quiso arrepentir. La Biblia dice que un día huyó. Hay una cueva en Jerusalén. Ustedes saben que hay una Jerusalén moderna y una Jerusalén antigua. La ciudad antigua de Jerusalén tiene 7 puertas, de las cuales todas están abiertas menos una. Y hay una puerta, o hay una salida, una cueva gigantesca que se llama la cueva de Sedequías, donde los Illuminati, los masones y donde sectas satánicas todos los años hacen unos ritos terribles allá adentro. Y es una cueva de la cual se extrajeron las piedras para la construcción del templo de Jerusalén. Es una cueva gigantesca, tardas horas en recorrerla toda. Y eso que la cueva, que es altísima, es un anfiteatro espectacular, no se puede recorrer toda, pero si la pudiéramos recorrer toda, llegaríamos desde Jerusalén hasta Jericó, por debajo de tierra. Y esa fue la cueva por la que huyó el rey Sedequías, y dice la Biblia que en Jericó se dieron cuenta los caldeos que había huido y allí lo prendieron. Y dice que delante de él, en presencia de él, degollaron a todos sus hijos. Pero a él solamente le sacaron los ojos. No sé qué hubiera sido mejor, ¿no? Que me corten la cabeza o que me saquen los ojos a lo vivo, ¿no? Porque realmente no es que se los sacaron así, sino que con una espada al rojo vivo se la pusieron y le quemaron los ojos, ¿no? Y con cadenas se lo llevaron a Babilonia y allí estuvo hasta el día de su muerte. ¿Qué necesidad tenía este siervo de Dios, supuestamente, este rey, de terminar sus días de esa manera? Pero es que las consecuencias de la desobediencia son terribles. Y ustedes que son servidores, primero tienen que partir de la base que lo que estás haciendo es para el servicio de los demás y no para servirte a ti mismo. En segundo lugar, tienes que partir de la base de que el servidor tiene que ser una persona dispuesta a sufrir. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, a ver, dígame qué amo? Le dice a su siervo que acaba de trabajar de sol a sol, todo el día en el campo, ven, prepárate, come, báñate y después me das de comer a mí. No tenían ningún derecho, no tenían vacaciones, no tenían derechos humanos, nada. Primero me sirves a mí y después comes tú. Así se trataba a los esclavos, eran como mercancía, no tenían ningún tipo de derecho. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor Jesucristo se hizo siervo. Podía haberse encarnado o humanado en forma de rey, o de gobernador, o de príncipe, o de general. No, se humanó, se encarnó y se hizo en forma de siervo. Y esa palabra siervo, porque hay muchos tipos de siervos, hay muchos tipos de esclavos en la Biblia, es la palabra griega opereta, que era el esclavo
del eslabón más bajo. Eran los que estaban para lavarle los pies a los que venían a casa. Eran los que iban abajo en galeras, remando, y de ahí no subías nunca. Ese tipo de esclavitud fue la que escogió el Señor por amor a nosotros. Dice, porque se hizo siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, el Padre Dios le ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado un nombre para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, es todo lo contrario a la actitud del diablo antes de la creación de Adán y Eva, donde dice la Biblia, yo seré y me sentaré y subiré, ¿verdad? Y todo el que se enaltece será humillado, y todo el que se humilla será enaltecido. El diablo quiso subir y bajó hasta lo más profundo. Cristo se humilló y el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Por lo tanto, la actitud es lo que va a hacer que tú seas un buen o un mal siervo, servidor en el reino de Dios. Y la obediencia no es una opción, no es una propuesta que Dios lanza a la iglesia o al pueblo para poner la votación, para ver si decidimos o no decidimos, si estamos de acuerdo, 30 a favor, 80 en contra de la obediencia. No hay alternativa a la obediencia. Es un deber del creyente obedecer a Dios, lo sienta o no lo sienta. No hay que sentir, no hay que tener una confirmación del ángel Gabriel que viene para decirme, sí, no te preocupes, tienes que obedecer. La obediencia trae paz al alma. La obediencia trae seguridad a tu corazón. La obediencia te permite vivir tranquilo, aunque no tengas a veces ni donde recostar tu cabeza. Pero estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Y cuando tú eres un siervo obediente, fiel y leal, no necesitas el reconocimiento de nadie. Lo que dice el Señor que tú eres, lo crees porque amas al Señor y crees en su palabra. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo fue bautizado en las aguas del río Jordán? ¿Te acuerdas? Se oyó la voz de Dios, audiblemente. Tremendo, ¿no? Y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda complacencia. Es decir, yo pongo toda mi confianza, yo avalo completamente a mi Hijo amado. Termina el bautismo y la Biblia dice que el Señor Jesucristo se va al desierto 40 días y allí aprovechó el momento de debilidad del diablo para venir a tentarlo. Primera tentación le dice, si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Yo no te tengo que demostrar a ti nada. Mi Padre ha dicho con voz audible, este es mi Hijo amado. ¿Cómo que si soy el Hijo de Dios te lo tengo que demostrar? Ese es el gran problema de muchas personas hoy en día en las iglesias, que parece que necesitan el reconocimiento, la llamada, la visita, la palmadita en la espalda como para sentirse plenamente realizados. Y tú no tienes necesidad de que nadie te dé ni siquiera las gracias por lo que has hecho. Porque después de haber hecho todo lo que teníamos que haber hecho, la Biblia dice que somos siervos inútiles. Esto no es como el ejército, ¿no? Que uno quiere ir escalando, ¿verdad? El sargento manda más que el cabo, el capitán manda más que el teniente coronel manda más que... No es así. Dice, el que quiera ser el mayor entre vosotros, sea el servidor de todos vosotros. Nunca te fijes en el que menos trabaja. Siempre fíjate en el que más trabaja, para que así no seas desanimado. No esperes nunca nada de nadie y así nunca te vas a llevar ninguna desilusión. Si esperas que te visiten, que te llamen, que cuenten contigo, etcétera, etcétera, y no lo haces, no lo recibes, te vas a sentir mal y te vas a sentir ofendido. Sin embargo, nunca ves al Señor Jesucristo en la Biblia ofendido, porque Él no esperaba nada de los hombres. Como nosotros no tenemos que esperar nada de los hombres, pero esperarlo todo de parte de nuestro Dios. Amén, hermanos. Me llama la atención que Dios podía haber omitido, Dios podía haber guardado silencio sobre el tema de las consecuencias de la desobediencia. ¿Para qué me cuentas eso? Háblame de las bendiciones, que es lo que a muchos les gusta. Háblame de lo bien que me va a ir si te obedezco, pero guarda silencio acerca de las consecuencias de la desobediencia. Pues no.
El Señor no guarda silencio, sino al contrario te dice, mira, esto es lo que hay si obedeces y esto es lo que hay si desobedeces. Tú eliges, tú tienes la última palabra, pero quiero que sepas que tú tienes la libertad y el libre albedrío. No te lo anulo, no te lo quito, ni antes ni después de tu conversión, para que tú elijas el tipo, el modelo de vida que tú vas a llevar en tu vida. Apunté una frase y la quiero leer, no es una frase mía, esta frase es del año 300 antes de Cristo. Fíjense los años que tiene esto. Pero leía estos días esta frase y la apunté para leérsela esta tarde a ustedes, porque es una frase de Aristóteles, 384 años antes de Cristo. El pensamiento condiciona la acción. La acción determina el comportamiento. El comportamiento repetitivo crea hábitos. El hábito, la estructura de nuestro carácter, nuestra manera de pensar y de ser. Y el carácter marca nuestro destino. Lo cual quiere decir que si en un área de nuestra vida, y más como servidores del Señor, quiere trabajar el Señor, es en nuestro carácter. Porque si tu carácter no es tu aliado, se va a convertir en tu enemigo. Y es a veces muy frecuente ver a creyentes que le echan al diablo la culpa de todo. Y no es que yo esté defendiendo al diablo, ni mucho menos. Pero hay creyentes que siempre le echan la culpa a algo o a alguien de su falta de santidad, de su desorden, de su pecado, etcétera, etcétera. Es que mi padre, si tú hubieras conocido a mi padre como era, yo conocí en la cárcel, no porque estuviera preso, sino porque fui capellán evangélico de varias cárceles, tanto en Canarias como en la península. Yo fui durante años a la cárcel de menores de Monterroso, en provincia de Lugo, y allí había un preso que lo llamaban el pastor, porque estaba a punto ya de pasar a la cárcel de adultos. Y bueno, yo conozco su vida muy bien, pero él hablaba siempre de su padre, de todo lo que le había hecho su padre, cómo su padre lo había, etcétera, etcétera. Y un día, cuando estaba en casa, viendo ese programa de informe semanal, ¿se acuerdan? Estaba viendo la televisión y de repente están hablando de él y salen imágenes de él. Y yo me quedé sorprendido, llamé a Elena, digo, mira de quién están hablando. Es del mismo pueblo donde vivió mi esposa toda su vida prácticamente. Resulta que en un permiso carcelario salió y fue directamente a matar a su padre. Y lo mató. Lo mató y bien matado. Y volvió otra vez a la cárcel. Y yo lo conocí hace muchos años, de hecho durmió varias veces en mi casa, lo tuve en mi casa conmigo. Pero él asesinó a su padre porque a pesar de que era cristiano, en un momento que se le cruzaron los cables, se fue y saldó la deuda, se quitó ese peso de encima sin darse cuenta de que se había metido en un problema aún más grande. Después se casó con una funcionaria de prisiones, hoy en día están sirviendo al Señor en la península, los dos son creyentes. Pero te das cuenta cuando permites que se clave algo en tu corazón, cómo te puede hacer daño aunque seas cristiano o aunque seas cristiana. Cuidado, porque sobre toda cosa guardada, todo creyente, pero más uno que quiere servir al Señor, tiene que guardar su corazón. Durante años, y Alberto lo sabe, probablemente yo he sido uno de los pastores más criticados y cuestionados en las Islas Canarias. Raro ha sido el pastor que no se ha metido conmigo. Que si hemos robado ovejas, que si hemos dividido iglesias, que si mira como lo que dijo, que mira lo que hizo. Si yo no hubiera guardado mi corazón, yo estaría hoy en día amargado. Pero ¿saben qué? Lo que me ha permitido llegar hasta aquí, más de 40 y pico de años sirviendo al Señor, es que nunca he dejado que ni los aplausos ni las críticas moldearan mi carácter ni mi vida. Porque los aplausos son traicioneros. El aplauso de hoy es la puñalada de mañana y la puñalada de hoy puede ser el aplauso de mañana. Pero nosotros no dependemos de nada ni de nadie, sino solamente nuestra estabilidad emocional y nuestro equilibrio interno depende única y exclusivamente de nuestra relación con nuestro Dios.
Si mi relación vertical con el Señor funciona y está bien, voy a poder soportar el peso horizontal de la cruz. Pero si mi relación con el Señor no está bien y no estoy funcionando delante del Señor, la más mínima tontería me va a tumbar, mi querido hermano. Por eso es importante que no permitas que moldeen tu carácter, que moldeen tu corazón, que moldeen y manipulen tus sentimientos o tus emociones, sino que tu fuente de información sea única y exclusivamente la palabra del Señor y tu comunión con el Señor. Es la única manera de poder mantenerte firme y gozoso todos los días de tu vida. Porque hay un versículo que yo compartí en el devocional número 1000, que ustedes lo van a ver dentro de unos días, que está en Deuteronomio 28:47. Si me estoy alargando mucho, dame una señal, porque yo tengo cuerda para rato, Alberto. Vale. Dice el versículo: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Es decir, volvemos a lo de antes. Tenemos que hacer cosas, cada uno sabe lo que tiene que hacer, unos predican, otros cantan, otros tocan un instrumento, unos dan clases de escuela dominical, a otro le toca el control en la puerta, el ujier, a otro la tesorería, en fin, hay múltiples funciones y facetas dentro del cuerpo de Cristo. Pero lo que hagamos para el Señor, tenemos que hacerlo con alegría y con gozo de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque si no te gozas en lo que estás haciendo, es mejor que no lo hagas. Créeme, es mejor que no lo hagas. Si tú no estás preparado para que en un momento determinado, incluso lo que hayas hecho, lo cuestione a alguien o lo critique, tú para esto no vales. Porque no he conocido mejores criticones en el mundo que los cristianos evangélicos. Son los mejores, ¿eh? Los mejores. Olvídate de WhatsApp, de Facebook, olvídate de eso. Es así. Así que si tú quieres servir al Señor, prepárate para ser cuestionado y criticado por todo lo que hagas. Lo hagas bien, lo hagas mal, lo hagas regular. Entonces, como ya partimos de la base que lo hagas como lo hagas, siempre vendrá alguien a cuestionar lo que has hecho. Lo mejor es que te goces y te alegres con todo tu corazón cuando te permita el Señor y te dé la oportunidad de hacer algo para Él y para su obra. Porque yo creo que estamos en un tiempo, y esto lo digo de corazón, no por quedar bien delante de ustedes, yo creo que estamos en un tiempo de oportunidades. En mi época, cuando yo me convertí, hace ya un montón de años atrás, solamente los que querían servir al Señor, a lo que podían optar era ser pastor. Toda la camada de jóvenes, no éramos muchos, ¿no? Pero todos los jóvenes de mi época, todos fueron al instituto bíblico. Yo creo que ya, me parece que las asambleas de Dios ya ni tienen instituto bíblico, no, en fin, no lo sé. Pero en mi época, todos los jóvenes íbamos al instituto bíblico, porque todos queríamos servir al Señor. Pero en la primera graduación, que fue la que yo tuve en el año 81, 1981, parece mentira, de los que salimos 3, solamente el que permaneció en la obra fui yo, los demás no permanecieron. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere servir al Señor, pero no en un púlpito. Y en aquella época solamente había una salida, o eres pastor o eres pastor, no hay otra salida. Pero como los tiempos han cambiado en lo positivo y en lo negativo, hoy en día hay oportunidades para gente que quiere dedicarse a la música y servir al Señor en la música. En mi época no había academias cristianas de música, hoy en día hay miles por todas partes. En mi época la música que escuchábamos era todo en inglés, apenas había grabaciones en español. Cuando venía a lo mejor algún cantante de Latinoamérica y cantaba en español, para nosotros aquello era una fiesta tremenda. No había música en español. Sin embargo, hoy en día hay gente que se ha dedicado a la música, otros se han dedicado a componer, otros se han dedicado a la poesía, otros son periodistas cristianos, otros son misioneros, otros son músicos, ¿verdad? Hay tantas posibilidades que lo que tenemos que orar al Señor es decir, Señor, quiero tener mi corazón abierto y moldeado de tal manera que yo pueda canalizar mis dones y talentos en el servicio a ti, Señor. Por eso quiero animar a todos y a cada uno de ustedes que a lo mejor dice, yo quiero servir al Señor, pero yo no me veo pastoreando una iglesia. Yo tampoco me veía, ¿sabes? Lo último que quería era pastorear una iglesia. Pero el Señor te pone amor
por lo que haces. Y tienes que pedirle al Señor, Señor, que cuando a mí me toque fregar la iglesia, si es que me toca, que lo haga con amor y que lo haga con todo mi cariño y me goce y no diga, estos niños de verdad, mira todos los chicles que pegan debajo de la silla y mira el moco que pegó esta el otro día y mira no sé qué. No estés así, mira, mejor así te quedas en tu casa. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Alabado, alabado. Gózate en lo que hagas, porque si no vas a estar amargado. Y no hay nada peor que un cristiano amargado y quejándose todo el día. No serviste al Señor tu Dios con gozo y con alegría de corazón. ¿Y cómo lo sabía el Señor? Amigo, es que lo que no ve el hombre, lo ve nuestro Dios. Hay un pasaje en la Biblia que yo siempre lo pongo como ejemplo, como ilustración, de cómo el Señor conoce nuestra vida íntima. Porque la gente conoce nuestra vida en el púlpito, ¿no? en la tele, en internet, pero nuestra vida íntima, quien la conoce perfectamente, es nuestro Dios. La Biblia nos enseña que en el desierto, que no había nadie, nada ni nadie, sino solamente un hombre pastoreando un pequeño rebaño de ovejas, me refiero a Moisés. El Señor lo llama a través de aquella experiencia, ¿verdad? Aquella zarza que ardía y no se consumía, ¿verdad? Y el Señor le dice, mira, tienes que volver a Egipto. 40 años han pasado, muchos, ya lo sé, pero tienes que volver a Egipto y quiero que me saques a mi pueblo. Y le da instrucciones claras, sácame al pueblo, me los traes aquí yo les voy a dar estatutos y mandamientos y preceptos, etc. Y entonces Moisés, que ya estaba casado en aquel momento, con una mujer cusita, es decir, con una mujer de color del país de Etiopía, Cus en la Biblia es Etiopía, después fue criticado por eso también por sus propios familiares, pues dice que cuando va rumbo a Egipto a sacar al pueblo en obediencia al llamado que ha recibido, dice que el Señor que lo llamó salió en el camino para matarlo. ¿Habéis leído ese pasaje? Jehová salió en el camino para matarlo. Y uno dice, pero vamos a ver, ¿pero cómo para matarlo? Lo podías haber matado en la zarza, ¿no? ¿Y cómo para matarlo? Si le dices que vaya el hombre a Egipto a sacar a tu pueblo para traértelo aquí y ahora lo quieres matar, yo no te entiendo. ¿Voy o no voy? Pero cuando uno sigue leyendo esa historia, que es muy impactante, uno dice, bueno, ¿y por qué lo quiere matar? ¿Qué hizo este hombre? Dice, porque resulta que el hijo de Moisés no estaba circuncidado. Y tú dices, ¿y por eso me vas a matar? No estaba circuncidado. Es decir, todos los varones en Israel, para poder formar parte del pueblo, como señal de ese pacto que Dios tenía con ese pueblo en aquel momento, era que tenían que dejarse marcar, se tenían que dejar circuncidar. Y el que no se quería circuncidar, pues dice la Biblia que Dios lo cortaba del pueblo. Tú no quieres, es como el que hoy en día dice, bueno, yo voy a la iglesia, pero yo no me quiero convertir, ¿no? Yo voy a la iglesia, pero no tomo nunca la Santa Cena. Qué cristiano más raro, ¿no? Cristiano más raro. Pues el que no se quería circuncidar no podía formar parte del pacto, de la relación que Dios tenía a nivel nacional con ellos. Pero mi pregunta es, y piensa en este momento, el hijo de Moisés no está circuncidado. ¿Y quién va a saber eso? ¿Quién se va a dar cuenta de que el hijo del pastor no está circuncidado? Como si eso fuera una cosa que se ve por fuera, ¿no? O sea, el que tiene un lunar aquí, ¿se nota mucho? Hombre, se nota a 3 kilómetros, ¿no? Pero el ser o no ser circuncidado, el estar o no estar circuncidado, es algo que forma parte de la privacidad del varón. Eso no lo sabe nadie. Pero Dios sí lo sabe. Pero Dios sí lo sabe, Dios sí lo ve. Porque lo que no ve el ojo del hombre, lo ve el ojo de Dios. Y Dios no va a permitir que prediques una cosa y en casa vivas otra. Porque el servidor, si algo tiene que funcionar a la perfección, es la estabilidad en el hogar. Lo que llaman los judíos el Shalom Bait, es decir, la paz en el hogar. Si tú no tienes paz en el hogar, ¿con qué alegría y con qué gozo vas a servir en la iglesia? Si en tu casa tienes un infierno. Es como el que tira agua por una red, se le cuela y no la puede retener. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación delante de Dios? Porque si tu casa no funciona bajo la bendición de Dios como resultado de la obediencia, es mejor que no sirvas. Es mejor que no sirva. Se nos puso en contacto una persona de un sitio, no puedo dar muchos detalles porque como yo no sé hasta dónde va a llegar esto, se nos puso en contacto una persona que dice que está siendo maltratada en su casa.
que lo está pasando mal. Psicológica y físicamente lo está pasando mal esta muchacha porque, bueno, pues porque lo está pasando mal y ella lo que quería era consejería y quería que oráramos y que arrepentiéramos al diablo y que ayunáramos y no sé qué y no sé cuánto. Y yo digo, un momento, esta persona que lo está pasando mal en la casa, que no levanta cabeza, que todo le va mal, ¿está casada? No. Ah, no está casada. ¿Qué está entonces? No, está viviendo ahí con un tipo. Claro, le ayuda, le apoya económicamente, pero realmente no están casados. Ah, entonces teníamos que haber empezado por ahí. Teníamos que haber empezado por ahí. Sí, tú estás viviendo una vida en privado en desorden y quieres que en público te bendiga el Señor. Para algunos ya sé que es normal este tipo de vida, pero en nuestro ministerio no trabajamos así. En nuestro ministerio, según la palabra de Dios, dice que tenemos que hacer todo, lo público y lo privado, decentemente y con orden. Si yo estoy conviviendo con una persona que no es mi esposa o no es mi marido, lo primero que tiene que hacer es arreglarse con Dios. Preguntarse si realmente esa relación es o no es de Dios. Y después ya verá lo que dije antes, no sé si se acuerdan, que la bendición te va a alcanzar donde quiera que te encuentres. Pero de nada sirve que oremos, yo ponerme ahora en ayuno pasando hambre. Yo pasar hambre por esta que se está acostando con... Hágame el favor, señora, hágame el favor. Yo no paso hambre por usted y menos por este tema. Yo oro por gente que va en serio con el Señor. Yo me tiro al suelo y si me tiene que quitar el Señor la vida, que me la quite. Como se lo dije al Señor cuando le dijeron a mi hija que tenía cáncer en la cabeza. Pero orar por personas en desorden. ¿Es que acaso no hay en la Biblia pasajes duros? Ya sé que son duros. Que dice, no ores más por él. ¿Cómo? Que no ores más por él, que no me sirve, Samuel. ¿Cómo te lo tengo que decir? Que no sirve. Que le diga una cosa y hace otra. Es un desobediente. Es la desobediencia personificada. Es todo fachada, es todo apariencia. Sí, tiene una unción, es el rey, lo llaman el ungido de Jehová. Pero no ores más por él, que yo ya escogí a otra persona. No pierdas el tiempo con el que no quiere cambiar. Y eso es lo que yo le digo a nuestros pastores. Hermanos, no perdáis el tiempo con gente que no va en serio con el Señor, con gente que ha tenido 1000 oportunidades, con gente que sabe la palabra de Dios, que gente sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, pero no les da la gana poner en práctica la palabra de Dios en su vida. Entonces, hermano, aténgase a las consecuencias. Si usted se suba a alto de un edificio y se tira abajo, no ore para que el Señor le guarde en la caída. Lo que tiene que hacer es llamar ya a Santa Lucía y decirle, vete preparando el cajón. Se lo dijo el diablo, si eres el Hijo de Dios, tírate del pináculo del templo abajo y tus ángeles te van a guardar. Pero ¿qué estás diciendo? Es una mala interpretación de la Biblia, es una manipulación, es sacar del contexto un texto para formar un pretexto. Tú lo que me quieres es matar utilizando la Biblia. ¿Y cuántos mal utilizan la Biblia hoy en día y están matando a la gente? ¿Cuántos? No, es que hablo de la Biblia, sí, pero estás sacando las cosas del contexto y estás matando a la iglesia, estás matando a los muchachos, estás matando a la juventud, estás matando a la congregación, porque sí, predica de la Biblia, pero sacando del contexto lo que dice la palabra de Dios. Mira, nosotros tuvimos en Tenerife un caso de una muchacha que tuvo cáncer en uno de sus pechos, era cristiana, y todas las que estaban con ella en tratamiento, todas fueron operadas, todas se operaron y todas están viviendo hoy en día. Pero ella no se quiso operar, porque ella abrió un día así la Biblia. Ustedes saben que hay gente que habla de la Biblia como si fuera la tabla de la Ouija, ¿no? Tim Marín de Open Hueco, Caramaca, la Titri fue. ¡Pum! Y leyó un versículo que dice, para tu enfermedad no hay remedio. Y es que hay un versículo que dice eso. Para tu enfermedad no hay cura, no hay remedio. Pero espérate un momento. ¿A quién le dijo eso el Señor? ¿A quién se lo dijo? ¿Y por qué se lo dijo? No te lo está diciendo a ti. Es un versículo que tiene una aplicación y tiene un momento cultural, tiene una interpretación y tú te lo has aplicado. Y yo le dije, ¿y por qué no leíste el otro versículo que dice que yo mandaré sanidad y medicina a mi pueblo? Porque el que manda la sanidad y la medicina es el Señor. No, leyó el otro y dijo, no me opero, se murió. Y las otras inconversas que se operaron, vivieron.
¿Te das cuenta cómo el ser creyente no significa de que ninguna enfermedad me va a afectar, nada me va a pasar en la vida? Claro que te pueden afectar, pero hay que saber cómo actuar en cada momento con la experiencia y con la madurez que nos da la Biblia y nos da la vida. Amén, hermanos. Yo estuve hace poco en Barcelona, ahora fuimos a Barcelona a visitar a un matrimonio por el cual pido que oren. Se llaman Rubén y Diana. Es una hermanita joven que tiene cáncer. Y fuimos a visitarla este verano. Y yo les pregunté, digo, ¿ustedes cómo entraron en contacto con nosotros? Porque a veces si la gente no nos cuenta los testimonios, yo no sé cómo la gente ha venido, de dónde vienen, qué ha pasado. Y me dice, mira, nosotros estábamos en Perú. ¿Perú o Ecuador? No recuerdo si es Perú. No recuerdo si es Perú o Ecuador. Uno de los dos países es. Creo que es Ecuador. Y le dijeron los médicos, nosotros no podemos hacer nada por ti. Tienes que irte o a Europa o a los Estados Unidos para que te hagan un tratamiento. Ellos tienen familia en los Estados Unidos, pero en los Estados Unidos, aunque tengas familia, tienes que ser millonario para que te hagan un buen tratamiento. En España, gracias al Señor, nadie se arruina por tener una enfermedad. Pero en Estados Unidos hay gente que se ha arruinado completamente por querer sanarse de una enfermedad porque la medicina es carísima. Es algo prohibitivo. Pero para colmo, en su congregación, ellos se criaron los dos en el Evangelio, toda la vida en la iglesia. Resulta de que en la iglesia, desde el pastor hasta el más pequeño le decían, la enfermedad que tienes es porque tienes un pecado en tu vida. Tú imagínate, encima estoy enfermo y encima mis hermanos en Cristo me meten el dedo en la llaga y dicen, no, eso es porque hay un pecado en tu vida. Pero algunos decían, bueno, es que no te sanas porque no tienes fe. Y estaban pasándolo tan mal, no tenían un centavo, no tenían dinero, no tenían posibilidad de recibir tratamiento en su país. Encima el pastor y la iglesia le dice que están en pecado, que no tienen fe. Estaban destrozados, hermanos, destrozados. Una parejita joven de 30 y tantos años. Resulta que ellos me cuentan, yo le digo lo que ellos me contaron, oraban, Señor, háblanos, por favor, estamos desesperados, ¿qué hacemos? Resulta de que ponen en la pantalla de su casa, la televisión, ponen el canal de YouTube y dice que ese día yo estaba predicando y dije, ¿cómo que una enfermedad siempre es producto del pecado en la vida de un creyente? ¿No se acuerdan ustedes que el gran varón de Dios, Eliseo, murió de la enfermedad que contrajo? ¿No tenía fe? ¿Era un apóstata? Eliseo murió por una enfermedad y era un gran varón de Dios. Por lo tanto, no le hagas caso a la gente que dice que estás enferma porque estás en pecado o no tienes fe. Dice que aquello fue para ellos en ese momento, pero como un bálsamo a su alma impresionante. Son de Ecuador y ahora les voy a decir por qué me acordé que son de Ecuador. Dijeron, tenemos que buscar dónde está esta iglesia, dónde predica este hombre. Y averiguaron en España. El día que ellos venían de Ecuador a España era el día que yo iba viajando a Ecuador. Me fui a Quito a predicar, me fui a una ciudad llamada Manta y decían, increíble, nosotros nos vamos para España y resulta que este hombre se viene para acá. Se vinieron a vivir a Barcelona. Lo primero que hacen es tratar de buscar una iglesia. Cuando llegan a la iglesia se encuentran al pastor y a la esposa del pastor con unas sábanas y con unas telas y con una ropa diciendo, a mi princesa hay que darle lo mejor. Así que hoy quiero ofrendas de $1,000 para que mi princesa coma, viva y tenga sábanas maravillosas, porque estas sábanas, no sé qué, cuánto, agarraron así y se mandaron a mudar y se fueron. Segunda iglesia que van a visitar. Nada más llegar, ellos estaban quedándose en casa de un primo, dormían en el suelo con colchón y no tenían dónde caerse muertos. Estaban haciendo todo para la sanidad de su esposa y nada más entrar a la segunda iglesia, el que los recibe le dice, ¿usted trabaja? Dice, no, en este momento no. Dice, pues lo siento mucho, aquí si usted no trabaja, tiene que darle el diezmo, la ofrenda, la primicia, no sé qué, no sé cuánto, aquí usted no puede entrar. Ya estaban desesperados. Y en medio de todo esto entran en contacto con mi hija Priscila, con el ministerio, etcétera. Se hacen miembros de nuestra iglesia virtual. Él fue uno de los que nos hizo los baños en Alicante, esos baños que ustedes utilizaron en la parte de abajo, junto con nuestro hermano Domingo, que vive en Holanda, vino a hacerlo. Y cuando el otro día entramos y tocamos a la puerta de su casa, le caían las lágrimas. Cuando nos contaba este testimonio, imagínate cómo se nos conmovió el alma, ¿no? Hermanos queridos, uno tiene que tener corazón. Si usted quiere servir a la gente y no tiene corazón, usted no sirve para servir a los demás. No se olviden que el sumo sacerdote llevaba aquí,
en el pecho, bien cerca del corazón, los nombres de las familias que representaba. Aquí tengo a Leví, Zabulón, Neftalí, Gad, Aser, Manasés, Efraín, Leví, Judá, cerca del corazón. Y también los llevaba aquí, 6 aquí y 6 aquí. Carga, no cargos. Cargo es lo que muchos dan para que la gente no se vaya de la iglesia. El Señor no te da cargo, el Señor te da carga y te da corazón por las almas perdidas y por tus hermanos que supuestamente tú quieres servir. De todo esto que estás escuchando esta noche, saca una conclusión y pregúntale al Señor, Señor, ¿tú quieres que yo te sirva? Pues ya sabes lo que el Señor nos pide. Fidelidad, lealtad, corazón, pasión, carga, nada de quejas, nada de lamento, gozarme, alegrarme, no mirar lo que hacen los demás, mirar solamente al Señor. Y todas esas características las pones si quieres en un papel y todas las mañanas te levantas y las lees. Yo tengo que ser así, 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 así. Es que no, así, así. Es que te dijeron, ¿tú viste lo que están diciendo por ahí? No me interesa. Yo quiero solamente saber lo que Dios dice de mí. Lo que los demás digan de mí, de bien o de mal, no me interesa. A mí solamente lo que me interesa es saber lo que Dios dice de mí. Y el Señor dice, tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres mi hijo amado, tú eres mi real tesoro, etcétera, etcétera. Y alimenta tu fe. No envenenes tu fe con comentarios despectivos o negativos, sino alimenta tu fe con la palabra del Señor, porque eso es lo que te va a permitir y te va a capacitar para que tú seas una persona obediente al Señor. Y termino con este último punto. El obedecer al Señor y el servir al Señor no significa que no vas a despertar celos y envidia en otras personas. Eso fue una de las cosas, Alberto, te digo, en el ministerio, fue una de las cosas que más me costó a mí decir, es verdad, esto existe. A mí no me entraba en la cabeza que entre pastores, entre las iglesias, pudieran haber celos y envidias. No me entraba en la cabeza. Porque yo, gracias al Señor, con la envidia y con los celos, yo nunca tengo otros problemas, pero ese justamente no. No le he tenido nunca envidia a nadie, a nadie. No he querido nunca imitar a nadie. Celos no le he tenido nunca jamás a nadie. Además, me gozo cuando veo que la gente está siendo usada y está siendo bendecida. Me gozo una barbaridad porque su alegría también es la mía. Su fracaso también es mi fracaso en cierto sentido, ¿verdad? Pero como tú quieras ir en serio con el Señor, vas a despertar celos y envidias. No te quepa la menor duda. ¿Pero qué se ha creído esta? ¿Y ahora de qué va este? Y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, prepárate. Porque los propios hermanos de José, los propios hermanos de David, fueron los que más se opusieron a lo que el Señor quería hacer a través de sus hermanos. ¿Pero qué dijo José? Quiero que tengan tranquilidad en sus corazones, porque todas las desgracias que me han pasado, que son un montón, no han cambiado mi corazón, porque no fueron ustedes los que me trajeron a Egipto. Fue mi Señor, mi Dios, que usándolos a ustedes, me trajo aquí a Egipto. Así que no tengan miedo. Yo soy vuestro hermano y no estoy aquí para hacerles daño, que podría hacerlo. Estoy aquí para bendecir vuestras vidas. Y esa tiene que ser la prioridad número 1 en la vida de un servidor. Quiero bendecir, bendecir y bendecir a la gente. ¿Cómo? Si te enteras que alguien ha dicho por ahí, oye, qué camisa tan bonita tienes, se la regalas. Ya mañana te vendrán 4 más. Oye, ¿viste los tenis que tiene? Tiene unos tenis que no sé qué. Toma, te los regalo. No será la primera vez que tengas que salir descalzo de la iglesia, o sin anillo, o sin reloj, o sin pulsera, o sin Biblia. ¿Cuántas Biblias he regalado yo por el mundo? ¿Cuántos relojes? ¿Cuántas cosas? Porque tienes que estar dispuesto a dar lo que tal vez te amas, y lo que más valor tiene para ti, decir, si lo tengo que dar para alegrar el corazón de un hermano o de una hermana, ahora mismo. Y es una bendición tremenda cuando puedes regalar cosas de mucho valor a otras personas que le puede hacer tanto beneficio espiritual. Y te puedo decir algo, y no lo he hecho por eso. Cada vez que tú das algo para la honra y la gloria del Señor, el Señor siempre de alguna manera te bendice a ti. Y si no lo hiciera, lo haría exactamente igual. Porque no es un trueque, te doy para que me des. No, esto no funciona así. Así que, ¿queréis ser servidores? ¿Todavía tienen ganas de ser servidores ustedes? ¿Cuántos tienen ganas de ser servidores? Pues no te queda nada, amigo. No te queda nada. Vamos a orar. Cierra tus ojos en esta noche, mi querido hermano. Bendito sea nuestro Dios.
Te animo de todo corazón a que pongas tu vida al servicio del Señor. Es la mejor decisión que puedes tomar en esta vida. Si volviera a nacer, volvería otra vez a servir al Señor, porque no hay mejor vida en esta vida que servirle a Él. Padre, gracias por esta reunión, por este grupo hermoso de servidores, de hermanos y hermanas que han sentido en su corazón poner su tiempo, sus recursos, su vida, todo lo que tienen y son al servicio de la obra de Dios. Gracias, porque sin ellos sería imposible el avance, el desarrollo y el crecimiento de la obra. Yo te pido que tú les abras puertas, que les des oportunidades para servir, que estén dispuestos si hace falta a esperar o callar o irse o quedarse, que su actitud sea la correcta, alineada contigo permanentemente, para que de esa manera estos hombres y mujeres que hoy están aquí puedan sorprender al mundo y el mundo vea que no hay mejor y mayor gozo y alegría que servir a nuestro Dios. Te damos la gloria y la honra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bueno. Madre mía. Sí, bueno, yo tengo un gran defecto. Bueno, tengo muchos defectos, pero uno es que no me acuerdo nunca de las letras de las canciones. Yo he compuesto infinidad de canciones, pero no me acuerdo de las letras. Entonces, muchas veces, mis hijas son las primeras que se ríen y me dicen, cantaste una letra completamente diferente. Esa no era la letra, ¿no? ¿Tenéis la letra? ¿Tenéis alguna letra por ahí? La que quieras tuya. Ok, sí, porque si no me acuerdo de la mía, imagínate la de los demás, ¿no? Nos ponemos de pie en esta noche, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Esa la tienen? Sí. Bueno, vamos a ver. ¿Esto tiene sonido? ¿Tiene volumen? ¿Se oye la guitarra? Mi corazón se regocija en Dios, mi Salvador, mi refugio es Dios de Israel. Él me dio lo que le pedí, aleluya. A mi oración este pobre clamó y Él me oyó. Una vez más, dígalo conmigo, vamos. Amén. Aleluya. Dios de Israel Él me dio lo que le pedí. Respondió a mi oración este pobre clamor. Aleluya. Y todo el mundo podrá ver que mi Dios en el poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él, y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él. Vamos. Amén. Amén. No hay nadie como tú. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu destra, mas yo te libraré y te guardaré. Todo el mundo podrá ver que mi Dios, yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él, y todo el mundo podrá ver que mi Dios, yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él, ¿sabe? Y todo el mundo podrá ver que mi Dios tiene el poder. Yo le doy gloria a Él, yo le doy gloria a Él.
Aleluya. Aleluya. Dile a tu hermano a tu lado, vamos a darle juntos la gloria a nuestro Dios. Dígaselo. Vamos a darle juntos la gloria a nuestro Dios. A nadie más. Y todo el mundo podrá ver. A ver esa palma. Vamos fuerte. Amén. Le doy gloria a Él. Yo le doy gloria a Él. Todo el mundo podrá ver que mi Dios. Yo le doy gloria a Él. Yo le doy gloria a Él. Yo le doy gloria a Él. Amén. Amén.